Si en el gueto de Varsovia, donde los nazis habían confinado a más de 450.000 personas judías al otro lado de una pared de ladrillo de 3 metros rematada con alambre de espino y vigilada por soldados con la instrucción de abrir fuego contra cualquiera que intentara cruzar, la resistencia tenía que hacer llegar un mensaje con la ubicación de una familia que debía ser sacada antes de la siguiente deportación a Treblinka, y los adultos no podían atravesar los puestos de control porque los registraban hasta la suela de los zapatos. La solución que idearon fue confiarle ese mensaje a una niña de 8 años oculto en el interior de una muñeca de trapo, y esa niña pasaba entre los soldados alemanes sujetando la muñeca contra su pecho mientras un papel plegado en 4 con nombres, fechas y coordenadas de refugios reposaba dentro del relleno de algodón a centímetros de las manos de hombres que la habrían fusilado junto con toda su familia si hubieran encontrado lo que transportaba. Y lo que cuesta asimilar es que esto no sucedió una vez ni dos. Sucedió cientos de veces a lo largo de 3 años en los que los niños del gueto se transformaron en los correos invisibles de una resistencia que convirtió la inocencia en su arma más eficaz. Pero lo que les ocurría a esos niños cuando los atrapaban es algo que el mundo ha elegido no recordar. Pero antes de comprender cómo una muñeca de trapo acabó convertida en un instrumento de guerra, hay que comprender el infierno donde esa muñeca existía, porque la historia de los niños mensajeros del gueto de Varsovia no arranca con un acto de coraje, arranca con un acto de crueldad que hizo inevitable el coraje. El 2 de octubre de 1940 el gobernador nazi del distrito de Varsovia, Ludwig Fischer, estampó su firma en la orden que estableció oficialmente el gueto judío más extenso de toda la Europa bajo ocupación. Para el 15 de noviembre de aquel año, la totalidad de los judíos de Varsovia debía haberse mudado a una zona de apenas 3,5 kilómetros cuadrados en el corazón de la ciudad. 113.000 polacos no judíos fueron desalojados de sus viviendas para abrir espacio y 138.000 judíos procedentes de otros distritos fueron obligados a entrar. Para abril de 1941 el gueto tocó su cifra máxima con cerca de 460.000 personas apiñadas en un perímetro donde la densidad alcanzaba las 146.000 personas por kilómetro cuadrado, lo que equivalía a entre 8 y 10 seres humanos por habitación. Una muralla de ladrillo de 3 metros de alto coronada con espirales de alambre de púas sellaba cada costado y los soldados alemanes custodiaban cada acceso con la orden de que cualquier judío que pretendiera salir sería abatido en el acto. Pero los nazis no se contentaron con recluirlos, concibieron un mecanismo de exterminio gradual por inanición que haría que multitudes perecieran antes siquiera de llegar a las cámaras de gas. Las raciones oficiales de alimento que los nazis distribuían dentro del gueto ascendían a 184 calorías diarias por persona, mientras que un ciudadano alemán recibía 2.613 y un polaco gentil 669, 184 calorías no bastan para sostener con vida a un ser humano. Es menos de lo que aporta un tazón de sopa. Los cuerpos de quienes fallecían de hambre aparecían cada amanecer en las aceras tapados con hojas de periódico. Porque no existían ataúdes suficientes ni lugar en los camposantos. Las epidemias se extendían sin freno. El tifus, la disentería, la tuberculosis devastaban familias completas en pisos donde el hacinamiento volvía inviable cualquier precaución sanitaria. Y en mitad de ese infierno diseñado para aniquilar pausadamente a 500.000 de personas, alguien reparó en algo que los nazis no habían contemplado, que el 80% de todos los alimentos que se consumían en el gueto debía ingresar de contrabando desde el sector ario de la ciudad, y que los únicos capaces de colarse por las fisuras del muro, por las cloacas y por los pasadizos subterráneos sin ser detectados eran los niños. Hay algo que conviene detenerse a pensar antes de continuar, y es que la decisión de enviar a un niño de 7 años a arrastrarse por una alcantarilla no la tomaba un estratega militar sino una madre que sabía que si no lo hacía sus otros hijos morirían antes del amanecer. Esa es la clase de elección que el gueto de Varsovia imponía cada día. Los niños contrabandistas del gueto se convirtieron en el límite entre la supervivencia y la muerte para cientos de miles de personas. Algunos apenas contaban 6 o 7 años de edad, se escurrían por hendiduras en la pared que un adulto jamás habría logrado atravesar. Se arrastraban por conductos de alcantarillado atestados de aguas negras y ratas donde la fetidez era tan brutal que muchos devolvían el estómago mientras avanzaban a tientas en la negrura absoluta con el agua gélida hasta la cintura. Pasaban al lado ario de Varsovia donde los polacos católicos les proporcionaban pan, patatas, cebollas, cualquier cosa que entrara en un costal que un niño pudiera carrear sobre sus hombros, y volvían por la misma ruta jugándose la vida en cada travesía sabiendas de que si un centinela los sorprendía no habría aviso ni detención sino un disparo. El gobernador Ludwig Fischer había promulgado un decreto que castigaba con la muerte tanto a los judíos que abandonaran el gueto como a todo aquel que les prestara auxilio. El historiador Richard Lucas dejó constancia de que estos niños salvaron o prolongaron la existencia de innumerables adultos, pero ellos mismos sucumbían en cantidades enormes bajo los disparos de la policía alemana que los acechaba en los pasos conocidos.
Un soldado que sorprendía a un niño de 8 años con un costal de patatas en una rendija del muro no vacilaba en apretar el gatillo como si se tratase de un combatiente enemigo, y no obstante a la mañana siguiente otro niño se metía en la misma rendija porque su madre y sus hermanos morirían de inanición si él no lo hacía. La poetisa del gueto Henrika Lasobertovna plasmó en un poema de 1941 que el pequeño contrabandista no temía por su propia existencia sino por la de su madre que se quedaría sin sustento si él no regresaba. Pero el contrabando de alimentos no fue lo único que los niños trasladaban, y aquí es donde el relato adquiere un nivel de peligro distinto, porque la resistencia en el interior del gueto requería algo de mayor valor que las patatas, requería información, y descubrió que los niños eran capaces de transportar algo que ningún adulto podía portar sin ser descubierto. Mensajes camuflados dentro de objetos que un soldado alemán jamás se detendría a inspeccionar, una muñeca de tela en los brazos de una niña, un juguete de madera en el bolsillo de un chico. La resistencia polaca y las organizaciones clandestinas judías aprendieron a emplear la inocencia infantil como un canal de comunicación que los nazis nunca consiguieron descifrar del todo, porque la mente de un soldado adiestrado para identificar amenazas no procesaba peligro alguno en una niña que estrechaba una muñeca mientras recorría la calle. Una de las historias mejor documentadas que refleja el vínculo entre los niños del gueto y sus muñecas es la de Sofia Rosner, una niña pequeña cuya madre mantenía lazos con la resistencia clandestina y se ausentaba durante días dejando a la pequeña sola oculta en un sótano del gueto. La madre halló una cabeza de muñeca abandonada. Le confeccionó un vestido de retazos y se la entregó a su hija diciéndole: tú cuidas a tu hija durante el día. La muñeca recibió el nombre de Susia y pasó a ser la única compañía de Sofia, su amiga, su confidente y su familia durante los días y las noches de espanto que transcurría sola en aquel sótano en penumbra sin certeza de si su madre regresaría. Un día la madre no volvió pero envió a un muchacho polaco para extraer a la niña del gueto. El joven introdujo a Sofia en un saco repleto de carbón para franquear el muro sin levantar sospechas, pero cuando estaban a punto de cruzar la niña rompió a gritar: olvidé mi muñeca. El muchacho enfurecido le explicó que era imposible dar la vuelta, pero Sofia se mantuvo firme con una frase que quedaría registrada en los archivos del Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén: las madres no abandonan a sus hijas en el gueto. El joven resolvió retornar por la muñeca exponiendo su vida por segunda vez. Sofia sobrevivió a la guerra pero su padre fue asesinado y su madre falleció poco después de la liberación. La muñeca Susia viajó con ella hasta Israel y hoy se conserva en el Yad Vashem como testimonio de que en el infierno del gueto una niña rehusó dejar atrás lo único que le quedaba de humanidad. Pero mientras los niños ponían en riesgo su vida cruzando muros y acarreando mensajes en el interior del gueto, había alguien al otro lado que estaba articulando algo de una magnitud incomparablemente mayor, algo que implicaba extraer a los propios niños del gueto y hacerlos desaparecer. Y esa persona era una trabajadora social polaca de apenas 1,50 m de estatura que accedía al gueto y salía de él a diario con un salvoconducto del Departamento de Control Epidemiológico. Su nombre era Irena Sendler y lo que estaba a punto de emprender la convertiría en una de las heroínas más trascendentales de la Segunda Guerra Mundial, aunque el planeta tardaría más de medio siglo en saberlo. Irena Sendler llegó al mundo el 15 de febrero de 1910 en las cercanías de Varsovia. Su padre era un médico que atendía pacientes judíos cuando otros colegas los rechazaban por temor al contagio de tifus. Murió víctima de esa misma enfermedad cuando Irena contaba 7 años. Y tras su fallecimiento la comunidad judía de la localidad se ofreció a costear la educación de la niña en gratitud por la entrega de su padre. Irena creció dominando el yidis y con una máxima que reiteraría el resto de sus días. La misma enseñanza que su padre le había transmitido: si alguien se está ahogando no le preguntas si sabe nadar, simplemente saltas y lo ayudas. Cuando los nazis levantaron el gueto, Irena se valió de su cargo en el Departamento de Salud y Bienestar Social de Varsovia para conseguir un permiso que la habilitaba a ingresar legalmente bajo el pretexto de efectuar inspecciones higiénicas contra el tifus. Los nazis sentían pavor ante las enfermedades y apenas controlaban a quien se presentara con acreditación médica, pero Irena no entraba para inspeccionar. Entraba para introducir comida, vacunas y dinero camuflados en un bolso con doble fondo, y en ocasiones también cruzaba con muñecas y golosinas destinadas a los niños del gueto, pero esas muñecas no siempre eran simples juguetes. En 1942 Irena ingresó en Segota, la organización secreta polaca constituida expresamente para socorrer a la población judía, y en 1943 fue designada directora de la sección infantil. A partir de ese instante su labor pasó de introducir suministros a algo inconmensurablemente más arriesgado y devastador: sacar niños judíos del gueto y volatilizarlos otorgándoles identidades polacas ficticias. El castigo por asistir a un niño judío en la Varsovia ocupada era el fusilamiento inmediato tanto del protector como del menor. Irena y su red de alrededor de 25 colaboradores, la mayoría mujeres, exponían sus vidas cada jornada recurriendo a todo método concebible,
Ocultaban recién nacidos en ambulancias con compartimentos secretos, introducían niños en cajas de herramientas, en costales de patatas, en féretros junto a cadáveres auténticos porque los nazis sentían tal horror ante el tifus que apenas revisaban los ataúdes. Algunos niños escapaban por un juzgado antiguo ubicado en el linde del gueto. Otros huían a través de una iglesia que disponía de una entrada en el flanco judío y otra en el flanco ario. Los niños que dominaban el polaco y podían recitar plegarias católicas de corrido ingresaban por la puerta judía, se desprendían de la estrella amarilla que los señalaba como judíos, y emergían por la puerta católica portando una identidad flamante y un nombre que no les pertenecía. Algunos niños eran tan pequeños que les administraban un sedante para impedir que lloraran dentro de las cajas o los sacos donde iban escondidos. Irena relató tras la guerra que lo más arduo no era burlar a los nazis sino persuadir a las madres judías de que se desprendieran de sus hijos. Muchas le preguntaban ¿me garantiza que mi hijo vivirá? Y ella solo podía contestar no puedo garantizar que viva pero puedo garantizar que si permanece aquí morirá. Algunas se negaban y ella retornaba al día siguiente y al otro hasta que cedían o hasta que ya no había tiempo. Pero lo que distinguía a Irena no era únicamente el rescate sino lo que hizo después. Exigió que cada niño conservara un registro de su nombre auténtico junto a su nombre ficticio. Consignó con minuciosidad los datos de cada uno de los 2.500 niños que salvó en pequeños papeles que enrolló y depositó dentro de frascos de vidrio que sepultó bajo un manzano en el jardín de una amiga. Esos frascos albergaban la identidad verdadera de 2.500 niños judíos y si los nazis los hubiesen localizado todos esos niños y todas las familias que los cobijaban habrían sido ejecutados. Resulta difícil encontrar un acto de resistencia más silencioso y más poderoso que ese, una mujer enterrando frascos con nombres de niños bajo un árbol, apostando a que la guerra terminaría antes que la memoria y que algún día esos nombres volverían a pertenecer a alguien. El 20 de octubre de 1943 9 soldados nazis ascendieron las escaleras hasta el apartamento de Irena Sendler. Alguien la había denunciado. Irena alcanzó a arrojar por la ventana un paquete con la nómina de nombres a una amiga que aguardaba en la calle. Fue detenida y conducida a la prisión de Pawiak, la más temida de toda Varsovia, de la que prácticamente nadie salía con vida. Durante semanas los nazis le quebraron los pies y las piernas tratando de que revelara los nombres de sus cómplices y el paradero de los niños. Irena no pronunció un solo nombre, fue condenada a muerte, pero Segota consiguió sobornar a un guardia alemán que la extrajo de la prisión la víspera de su ejecución. Irena pasó lo que restaba de la guerra oculta bajo una identidad ficticia, pero jamás abandonó su labor para la resistencia. Cuando cesaron las hostilidades, Irena desenterró los frascos del jardín e inició la labor imposible de reunir a los niños con sus familias. Pero la práctica totalidad de los padres había sido exterminada en las cámaras de gas de Treblinka. Los 2.500 niños que Irena rescató eran huérfanos. Algunos fueron acogidos por familias polacas. Otros partieron rumbo a Israel. Muchos ignoraron durante décadas que eran judíos hasta que alguien dio con su nombre verdadero en una lista dentro de un frasco de vidrio sepultado bajo un manzano en Varsovia. El 21 de julio de 1942 los nazis habían puesto en marcha la Gran Acción de Varsovia, la deportación en masa de judíos del gueto al campo de exterminio de Treblinka situado a 80 kilómetros al noreste. Para el 21 de septiembre de aquel año 300.000 personas del gueto habían perecido en las cámaras de gas. En octubre un censo alemán contabilizó apenas 35.639 habitantes en el gueto, solo el 10% de quienes habían vivido allí en julio. El 19 de abril de 1943, los supervivientes del gueto se alzaron en un último gesto de resistencia armada contra los nazis. El levantamiento se prolongó casi un mes pero fue aplastado por las tropas de las SS a las órdenes del general Jürgen Stroop, quien arrasó metódicamente cada edificio del gueto hasta que no quedó estructura alguna en pie. Y 1 millón de niños judíos fueron exterminados durante el Holocausto. 1 millón. La poetisa Henrika Lasobertovna compuso dentro del gueto un poema titulado El pequeño contrabandista, dedicado a esos niños que alimentaban a sus familias arriesgando su existencia. El poema alcanzó tal resonancia que Emanuel Ringelblum, el cronista del gueto, registró que la gente reclamaba que tras la liberación se erigiera un monumento al contrabandista desconocido, pero el gueto nunca fue liberado, fue liquidado. Y Henrika Lasobertovna fue asesinada junto con su madre en las cámaras de gas de Treblinka. Hoy un fragmento de su poema permanece grabado en el memorial a los niños víctimas del Holocausto en Varsovia, el único monumento que esos niños sin nombre recibieron jamás. Irena Sendler vivió hasta los 98 años. Falleció en 2008. Durante más de medio siglo nadie fuera de las fronteras polacas tuvo conocimiento de su historia. Hasta que en 1999 4 alumnas de una escuela rural en Kansas tropezaron con una mención de su nombre en un artículo de revista que afirmaba que una mujer polaca había salvado a 2.500 niños. Las estudiantes supusieron que se trataba de una errata, que debía decir 250, cuando verificaron que era
Cierto, escribieron una obra de teatro titulada La vida en un frasco y viajaron a Varsovia, donde descubrieron que Irena seguía viva, rondaba los 90 años y sobrevivía en la pobreza. Cuando le preguntaron por qué jamás se consideró una heroína, contestó: los héroes hacen cosas extraordinarias. Lo que yo hice no fue extraordinario, fue normal. Si ves a alguien ahogándose, intenta salvarlo aunque no sepas nadar. Lo que los niños del gueto de Varsovia pusieron de manifiesto con sus muñecas, sus costales de carbón y sus cuerpos diminutos arrastrándose por las cloacas no fue que la inocencia resulte invulnerable ni que el heroísmo carezca de consecuencias. Lo que pusieron de manifiesto fue que cuando un sistema diseñado para exterminar a 500.000 de personas deja un solo punto ciego, la humanidad encuentra el modo de colarse por esa fisura, y que a veces esa fisura tiene la forma de una niña abrazando una muñeca de trapo. Y quizás lo que más perturba de esta historia es que no conocemos sus nombres, que 1 millón de niños desaparecieron sin que nadie registrara quiénes eran, y que los únicos nombres que sobrevivieron lo hicieron dentro de unos frascos de vidrio que una mujer de 1,50 m enterró bajo un árbol, apostando a que alguien los buscaría cuando todo terminara.